Hola, estamos nuevamente aquí con un capítulo más de física cuántica. En esta ocasión vamos a ver otra biografía de otro gran científico. Es uno de mis preferidos. Dirán ustedes, pues todos son tus preferidos. Pero a él le tengo un gran cariño porque hay unas cosas donde yo me identifico con este personaje. Me refiero a Michael Faraday. Nació en 1791 en Londres. Él viene de raíces muy humildes. A los 13 años, sin haber pisado una escuela, empieza a trabajar como aprendiz de librero, encuadernando libros. Labor que hacía de día y por las noches pues se dedicaba a leerlos. Su vida cambió para siempre cuando por fortuna recibió un ticket para ver una función de un científico, Humphrey Davy, un químico que había descubierto varios elementos de la tabla periódica y que era la nueva estrella de la ciudad. Un científico que a la vez era un showman. Para Faraday David era un verdadero héroe. Estas conferencias organizadas por la Royal Society, el de Londres, y la recién creada Royal Institution, dos entidades dedicadas al conocimiento de la ciencia. Faraday asistió a cada conferencia y tomó cuidadosa nota de todo lo que Humphrey decía, notas que luego pasaba estudiando en casa. Con todo ello formó un libro que encuadernó. Casualmente fue la química la que acabó echando un cable a Faraday. Una explosión en el laboratorio dejó a David temporalmente ciego, por lo que buscó un ayudante. El señor Dan, que fue el mismo que le dio los tickets a Faraday, recomendó a Faraday que lo contrataran y acabó trabajando como su ayudante de este científico David, de forma provisional. Faraday no solo se empleó a fondo en este trabajo, sino que aprovechó esta ocasión para hacerle llegar a Davy su libro de notas que había encuadernado. Davy quedó impresionado y al poco tiempo le envió una carta proponiéndole que trabajara como su asistente en su laboratorio. David, según iba viendo el talento de este joven, le fue otorgando trabajos científicos. La vida como asistente de David no era nada fácil, especialmente cuando iban de gira, porque la señora, la esposa del científico David, no perdía la oportunidad de humillar a Michael, haciéndolo tratar como un ser inferior, haciéndole recordar su pasado humilde y tratándolo como un sirviente. Pero a Faraday esto no le daba igual. Finalmente él estaba cumpliendo uno de sus sueños, trabajar con el mayor científico de su época. Trabajando en laboratorio, haciendo ciencia, y no solo eso, sino también conocer a los grandes científicos de aquella época. Gentes como Ampère, Gay-Lussac o Volta, quien no tardaron en reconocer el talento de este joven Faraday. Así fue haciéndose y recibiendo más responsabilidad, como escribir artículos científicos o supervisar experimentos en la ausencia de su maestro David. Se había vuelto indispensable para él.
Tras 8 años trabajando para David, su ídolo, en 1920 Faraday había cumplido su sueño, trabajar como un verdadero científico, y no pasaría mucho tiempo más hasta que transformara completamente el mundo en el que vivimos. Todo comenzó con un sencillo experimento. Hoster, en Dinamarca, observaba cómo una brújula en presencia de un circuito eléctrico cambiaba de dirección y se movía. Poco tiempo después pasó otro evento, pero ahora en París, André Ampère encuentra la explicación de aquel experimento de Oster. Demuestra que en un cable enrollado, una espira por la que pasa una corriente se comporta igual que un imán, creando un magnetismo. Esto lo que hacía que la aguja de la brújula se moviera. Esto atrajo la atención de quien, junto con su compañero William Walton, comenzaron a replicar este experimento, el del imán que movía la aguja. Su intento era usar estos nuevos principios para producir un movimiento continuo a partir de electricidad, pero Faraday se les adelantó con un sencillo experimento: una batería, un cable suelto, un imán y un recipiente con mercurio. Faraday consiguió transferir energía eléctrica en movimiento circular continuo. Había creado el primer motor eléctrico de la historia. ¿Se dan cuenta de la importancia de este sencillo experimento? Había transformado electricidad en movimiento. Tantos y tantos trabajos humanos repetitivos podrían ser ahora sustituidos por máquinas impulsadas por electricidad. Era el primer paso para una gran revolución. Cada vez que vean una máquina que está conectada a la electricidad o lleva pila, realiza un movimiento, como lavadoras, licuadoras, ventiladores, etc. Todo tiene su origen en ese pequeño experimento de un joven sin estudios, Michael Faraday. Con ello, Faraday gana fama mundial, pero también un poderosísimo enemigo, precisamente donde menos se lo esperaba, de su mismo mentor, Hort P. David, el mismo, su jefe. Se había convertido en su mayor enemigo, le acusaba de plagio y se las arregló para que Faraday no fuera elegido miembro de la Royal Society, que él mismo presidía, el mismo David. Los motivos seguramente eran envidia o sentir la humillación de sentirse superado por un inferior, por su discípulo que no tenía estudios. La realidad es que 200 años después recordamos a Faraday, y a David pues casi nadie. Faraday comenzó a dar conferencias para la Royal Institution. Así comenzaron las tradicionales conferencias de los viernes de la Royal, que hoy en día se siguen celebrando. Todo esto a David no le hizo ninguna gracia, así que comenzó a mover sus fichas, alejando a Faraday de su campo científico. Pero tras un exilio que lo mandó a trabajar a Alemania, que duró 5 años, en este trayecto David muere. Era el momento para que Faraday volviera y retomara sus conocimientos y sus estudios de electricidad. La pregunta que se haría Faraday era si la electricidad puede producir magnetismo. ¿Sería posible que el magnetismo también pudiera producir electricidad? Siguió una línea marcada por gente como Kahn o Schelling. Estos
esta línea filosófica según la cual todas las fuerzas no serían sino la manifestación de un único fenómeno. Un pensamiento tan moderno que de lo que hoy llamamos la teoría de la gran unificación. En un donut de hierro forman los dos circuitos eléctricos, uno de ellos conectado a una batería, el otro a un medidor de corriente, a un amperímetro. Él esperaba que al conectar la batería se creara un campo magnético que viajara por el hierro y se colaría en el segundo circuito, generando electricidad. Al hacerlo, el medidor marcaba una corriente, pero solo una pequeña fracción de segundos. Incluso al desconectar la batería, ese mismo medidor marcaba también corriente, pero en el sentido contrario. ¿Qué está pasando?, se preguntaba Faraday. Pronto Faraday entendería, y lo hizo con un experimento muy sencillo. Acercó un imán a un circuito conectado a un medidor. Según acercaba o alejaba el imán, se generaba una corriente, y no es el magnetismo el que genera la corriente, sino una variación. Él se dio cuenta que ese concepto que decían que el imán es el que producía esa corriente, él se dio cuenta que no, que la producía pero por una fracción de segundos. Y cuando desconectó la batería, volvió a surgir esa variación, pero en el sentido opuesto, por lo cual dedujo que era el movimiento de prender y apagar, o de mover, acercar y alejar ese imán, el que producía la corriente. Este evento tan insignificante pues va a marcar muchos cambios. Es lo que se conoce ahora como inducción electromagnética. Y sí, este descubrimiento también ganaría un grandísimo impacto a nuestras vidas, equivalente a la de su anterior gran obra. Habría creado el primer generador eléctrico, un dispositivo para crear electricidad a partir de un movimiento. Esto no es ninguna tontería, pero la mayor contribución de Faraday a nuestro mundo está por llegar. Desde tiempos de Newton se pensaba que las fuerzas como la gravedad se transmitían por forma instantánea, a distancia. La Tierra atrae a la Luna a distancia sin necesidad de que haya nada en medio. Están conectadas en el espacio. Esto es algo que se deriva de las leyes de Newton, algo que el mismo Newton sabía, que sin embargo no le acababa de gustar. Tampoco a Faraday. ¿Cómo sabe un circuito de forma inmediata y casi mágica que hay un imán a distancia que lo hace que interactúe? Para Faraday esto no tenía sentido. Según su visión, tenía que haber algo que se propagara desde la fuente hasta el cuerpo. Lo podía ver cuando dejaba caer virutas de hierro sobre un imán. Esas líneas, lo que llaman líneas de fuerza, daría lugar a un nuevo concepto, el concepto del campo. Pero ¿cómo detectar ese campo? A Faraday los años de trabajo duro le estaban pasando factura. Con la edad él empezó a tener problemas de lagunas mentales, debido a tanto trabajo, y sufría de ataques nerviosos. Pero a pesar de estos males que lo aquejaban, él tenía un cerebro lúcido y formidable cuando no tenía estas crisis. El primer paso que él decía era observar el efecto de este campo sobre distintos materiales. Si existía ese campo o esas líneas que él se refería, deberían de ser diferentes dependiendo del material, y tardaría un tiempo en propagarse su dispositivo. Era nuevamente sencillo, como todo los experimentos que él hacía. Un imán cerca de un cuerpo dejaría pasar un rayo de luz por ese cuerpo y lo observaría a través de él. Su objetivo
era detectar algún cambio en la luz debido al campo magnético del imán. Lo intentó con líquidos, con sólidos, con compuestos, incluso con gases, pero sin ningún éxito, hasta que probó con un cristal que él había guardado cuando trabajó en ese exilio en Alemania en una fábrica de cristales. ¿Y qué pasó? Pues bingo, lo había detectado. El imán había alterado la luz al pasar por ese cristal afectado por el campo magnético. Con esta genialidad no solamente Faraday había demostrado que la electricidad y el magnetismo y la luz estaban conectados, sino que estaba él tras la pista de algo mayor. Estaba a punto de observar estas líneas de fuerza, los campos magnéticos. El problema es que una idea así, tan revolucionaria, sonaría ridícula en oídos de sus compañeros, la comunidad científica. Él seguía teniendo, digamos, pues, él sabía que no tenía estudios, sobre todo matemáticos, con qué respaldar. Y habíamos dicho anteriormente que para tener proyectos de esa envergadura, uno tenía que respaldarlo con matemáticas. Entonces él se sentía un poco no entusiasmado que la sociedad científica lo ridiculizara. En ese momento histórico, todos abrazaban el concepto de la acción a distancia y a las matemáticas que lo respaldaban. Obviamente estaba contra Isaac Newton, contra sus teorías. Como un científico, un experimental sin conocimientos de matemáticas y sin conocimientos teóricos, podría respaldar esta idea? Como consecuencia, Faraday se guardó sus pensamientos. Sin embargo, una ausencia en último minuto de una conferencia, en una de esas conferencias de los viernes de la Royal Institution, que ahora él mismo presidía, le hizo lanzarse a la palestra, y sin tiempo para preparar su ponencia, Faraday desistió hablar sobre las líneas de fuerza y sobre esos campos que se propagan en el espacio. En esta conferencia Faraday adelantó 60 años la teoría electromagnética que estaría por llegar, la naturaleza eléctrica de la luz, las líneas de fuerza que vibrarían, transmitiendo una perturbación. Incluso se atrevió a sugerir que esta energía se desplazaba sin necesidad de un medio, de un éter. Llegó incluso también a sugerir que la gravedad se transmitía también como líneas de fuerza, como ondulaciones, como ondas, adelantándose así al trabajo propio de Albert Einstein. La relatividad general y descubrimientos de las ondas gravitacionales hacen tan solo unos años. Sus ideas tan adelantadas y atrevidas quedarían atoradas casi en el olvido, las ideas de un loco, hasta que llegaría otro personaje, otro loco. Nos referimos a Maxwell, que con estas ideas formaría la teoría de la electricidad y del magnetismo y las leyes de Maxwell. Recordamos otras aportaciones como el transformador, la jaula de Faraday, entre otros. En fin, un genio único, autodidacta, humilde. Su vida la compartió con su única mujer, Sarah, y Faraday muere en 1867 a los 76 años. Es un ejemplo de cómo una persona de extracción humilde llega a alcanzar ser una de las personas que más ha tenido aportes a la ciencia, con sus escasos conocimientos y basado nada más en la experiencia práctica de los experimentos que él hacía, con sus conocimientos experienciales básicos y con leer demasiado, con ser una persona perseverante, amante de la ciencia y de los fenómenos de la electricidad y el magnetismo. Pues
es un creador del generador, del transformador, uno de los iniciadores de producir movimiento por electricidad y de unificar la electricidad, el magnetismo y la luz, los campos magnéticos, que después tomaría Maxwell, del cual ya hicimos su biografía. Pues por estas razones a mí se me hace que Faraday es el hombre de ciencia más grande, pero considerando que no tenía conocimientos, que no fue a la escuela. Porque hay otros tal vez más grandes, como Newton, que era muy versado en las matemáticas, o como Albert Einstein, pero ellos sí tenían estudios. Faraday no. Ese es es un genio que se hizo él así solo. Pues eso es todo, espero les haya gustado y nos vemos en otro capítulo y honor al gran Faraday.